Con lo que vamos a empezar hoy es con la tarea. ¿Cómo les fue? ¿Easy, easy? 2, 3. A ver, ¿cómo le hicieron? A ver, Largo, largo. ¿me pueden decir cuál es la primera reacción? ¿Me pueden dictar? ¿No le hicieron? La Era primera Samario. es Samario. Bueno, adelante, adelante. Bueno, es Samario más Astato. No, arsénico. Más fluoruro de Samario. Más hierro. Más Era óxido de... trifluoruro, ¿no? Ah, sí, cierto, trifluoruro. Cierto. Y faltó óxido de hierro 3. Y producían una sal que tenía samario, hierro, arsénico. Samario, hierro, arsénico, ¿qué más? Oxígeno Oxígeno. con un subíndice 1 menos X y flúor con subíndice X. Ok, entonces, lo primero que sugieren que es, ¿qué es lo primero que sugieren hacer? Yo lo que hice fue que primero balanceé los compuestos que precisamente tenían a la X Ajá. y me salió. Bueno, sí venían las opciones que marcaban que podían salir, entonces no he visto cómo me fue, pero yo así lo hice. Creo que ya pueden ver las respuestas, de hecho. Sí, ya se puede. Eh, Primero se colocan letras, ¿no? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Nuevamente? Primero se colocan como letras. Primero se colocan como letras Sí. en cada... Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar A, B, C, D, E y F. ¿Ok? Y entonces vamos a empezar por cada uno de los elementos. Y entonces vamos a empezar aquí. Entonces, para el samario, tenemos la siguiente ecuación. A es igual a F. Perdón. A más C es igual a F. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, de acuerdo. Para el arsénico, tenemos que B es igual a F. ¿Sí? A ver, alguien que no esté entendiendo o alguien que me explique por qué A más C es igual a F. Para los que no están entendiendo por qué estoy haciendo eso, a ver, el que sí entendió por qué A más C es igual a F, ¿le puede explicar? Sí, bueno, este es un balanceo por método algebraico. Ajá. Entonces, ponemos A más C porque en en el número estequiométrico A se encuentra el samario y también en el C. Y va a ser igual a F porque también se encuentra un solo samario, digamos, en los productos, en el número estequiométrico F. Correcto. Entonces, el samario solamente se encuentra en el A y en el C. Y aquí es el único producto que tenemos en este caso. Por eso estamos haciendo esto. ¿Ok? Hacerlo por otro método de tanteo resulta demasiado complicado cuando empiezan a haber demasiados compuestos que son no estequiométricos. Entonces no es viable hacerlo por tanteo ya. En este caso la reacción está sencilla. No creo que haya sido muy difícil hacerlo por tanteo, pero una vez que empiecen a aparecer demasiadas 1 menos X o fracciones, se hace imposible hacerla por tanteo. Entonces les recomiendo aprendan un método sistemático, ya sea este o otro método sistemático. Yo las balanceé todas así por algebraico, pero en una asesoría me preguntaron acerca de, en álgebra, en la materia de álgebra, ven algún balanceo con algunas matrices, que yo creo que es muy similar a esto, porque al final de cuentas aquí nos van a salir un conjunto de ecuaciones y lo podemos organizar en matrices también.
Bueno, entonces les recomiendo aprendan un método sistemático. Para el samario, perdón, ya lo hicimos el samario. Para el El hierro, flúor, ¿no? vamos a dejar el flúor al último, vamos a hacer el hierro. Sería D es igual a 2 D de dedo. ¿Por qué le estoy poniendo un 2? Porque aquí está multiplicado por 2. Perdón, está mal. Aquí es más 2 E de elefante es igual a F. ¿Ok? ¿Qué sigue? El flúor. Para el flúor sería 3C es igual a XF o FX, ¿no? Si lo queremos ver como para que la F es la constante. Hasta ahí está todo bien. A ver, aquí F, sí. Y ya nada nos faltaría el oxígeno. Entonces el oxígeno sería 3 veces E y 1 menos XF. ¿Están de acuerdo hasta ahí en el planteamiento de las reacciones? ¿Hay algo que me haya equivocado? ¿Algo que no creen que sea así? De acuerdo. Todo bien. ¿Sí? Ok. Entonces, lo que sí, el oxígeno lo vamos a dejar al último porque el oxígeno en las reacciones en estado sólido, como vimos en los métodos de síntesis, muchas veces desprende oxígeno, dióxido de carbono, óxido nitroso, etc. Entonces, el oxígeno lo vamos a dejar al último porque aquí no hay ningún caso o hay ninguna restricción de que haya sido la reacción en vacío. Entonces, también puede ser de que haya absorbido oxígeno del aire. Ajá, del aire que respiramos, ese trae oxígeno. Entonces lo vamos a dejar el oxígeno hasta el último. Si es el caso, lo debemos de completar. Si no, no. Si dice específicamente, la reacción fue llevada a cabo a vacío, la reacción fue llevada a cabo en argón, entonces ya no podemos agregar oxígeno, pero sí puede desprender aún así. Desprender sí, pero no podemos agregar. Entonces, en este caso podemos balancear, es como cuando ustedes balancean en solución y agregan un agua, así una molécula de agua. ¿De dónde agarró el agua? Pues lo que está en el ambiente. Aquí es la misma situación. Ajá. Aquí no hay agua, pero hay oxígeno, hay nitrógeno y puede desprender CO2 o algún otro gas. Ok, entonces pues ya no solamente para simplificar, vamos a hacer que F, la primera asunción es de que F es igual a 1. Y eso nos facilita varias cosas, ¿no? Porque si F es igual a 1, entonces ya vemos que E es igual a 1 menos X entre 3. Ya vemos que B es igual a 1. Entonces voy a palomear las que ya usé. B es igual a 1. Esta. Vamos a usar esta. Entonces, C es igual a X entre 3. Y ya nada más nos quedarían estas dos, ¿no? Las voy a enumerar, le voy a poner 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ya nada nos faltaría obtener de la 3 y de la 1. Entonces de 3 obtenemos que D es igual a 1 menos 2E. ¿Sí? Y de 1 obtenemos que A
es igual a 1 menos C. ¿Hasta ahí están de acuerdo? De acuerdo. Sí, aunque era mejor definir que C es igual a 1 menos A, porque aquí tenemos una ecuación con C. Ajá. ¿Sí? Vamos a ver, ¿hay alguna D más 2E es igual a F? Ya sabemos E. Aquí podemos sustituir. Entonces, la ecuación esta de acá. Y en la de arriba nos va a quedar que D es igual a 1 menos 2 menos 2x entre 3. Y ya este es el valor de D, ya nada más debemos reducir este valor, ¿no? Y de C, esta la podemos sustituir en esta que está acá. Y entonces nos queda que 1 menos A es igual a X entre 3. Y ya nada más despejamos. Y entonces nos quedaría, bueno, lo voy a hacer pasito por pasito, quedaría menos A es igual a, le voy a poner más A, sería más A menos 1 es igual a menos X entre 3, y esto es igual a, es igual a 1 menos X entre 3. Y bueno, ya ahí están los coeficientes, ¿no? Ya están todos. ¿Hay dudas? ¿No dio? ¿O sí dio? Sí dio, pero yo tengo una duda. Ujú. Es que a mí el sistema me marca en la F, le puse 1, pero me lo marca como mal. A mí también. Ah, eso no hay problema. Yo lo corrijo. Lo que pasa es que por alguna razón, que sí sé, pero no sé cómo programar porque no tiene esa opción, y distingue entre este tipo de 1 y este tipo de 1. Había Entonces, dos yo unos simplemente diferentes, lo ¿no? corrijo manualmente. Ah, ok, sí. Yo reviso los que tienen ese problema y que hicieron, manual, me pueden escribir en Telegram así, problema, problema con 1, y ya yo lo corrijo. O sea, los está intercambiando, los que tienen el 1 y el 1, dice que está mal, pero porque ustedes escogieron otro 1, pero matemáticamente es lo mismo, nada más que el sistema reconoce qué tipo de 1, entonces el asunto nada más. Vale, entonces en la tarde te escribimos, digo, más tarde acabando la clase. Sigue acabando la clase y yo nada más entro y los corrijo manualmente y ya. Sí, está bien, No dale, hay, muchas no hay gracias. problema. Es que no se me ocurre cómo programarlo de modo que no reconozca así. Y es que si le pongo un método numérico, va no puede reconocer las X. Y si le pongo otro método que sea libre, es muy probable que se equivoquen en un espacio o algo, y eso trae muchos más problemas. De que esta fracción la escribieron de otra forma, porque pues, hay muchas formas de escribir estas fracciones, ¿no? Lo resumen, lo separan o así, y entonces eso trae más problemas. Me es más fácil nada más corregir los que me digan ustedes que ya les apareció mal. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Había más problemas de ese estilo? Yo solo, bueno, como que una duda técnica, porque, Sí. bueno, a mí en la prepa me enseñaron método algebraico, pero siempre poníamos la primera, la A, que era igual a 1. Y pues, Ajá. aunque sí da el resultado, es mucho más complicado algebraicamente. Entonces, la Sí. duda es, ¿la F fue igual a 1 porque es la que teníamos más repetida en cuanto igual a los iguales a la derecha, o por qué? Bueno, hay varias razones para escoger F igual a 1 en vez de A igual a 1. Mira, F, tú sabes que el producto que te va a dar, tú lo simplificas y siempre te da un entero aquí, 1. Porque si pones
acá otro 1, ya viste que se pone más complicado. Esa es la primera razón. Segunda, porque aquí Samario, que tiene la letra A, más el otro Samario que tiene la letra C, si tú pones 1 a este, entonces ya va a ser 1 más algo. Ajá, algo que se ve complicado, 1 más no sé. Entonces aquí ya te va a dar forzosamente una fracción. Entonces lo mejor es mantener un entero en el producto, ya sea 1, 2, 3. Ahorita se me ocurrió poner 1, pero también hubiera sido a lo mejor fácil poner 2. Pero luego, si pones 2, luego tienes que dividir si es un múltiplo de 2. Entonces, lo que yo hago es ponerlo en el producto, no en uno de los reactivos, ni en la letra A porque sea la primera del abecedario. Yo lo pongo en el producto y eso facilita las cosas. Ok, gracias. Bueno, entonces como vieron es diferente y es más complicado balancear en estado sólido. Este estuvo muy sencillo, de hecho, yo no me acuerdo cuántos ejercicios eran poquitos, como 4 o algo así. Y bueno, ya lo de calcular la masa, eso ya no debe de tener ningún problema, ¿no? A ver, vamos a calcular muy rápidamente cuánto fluoruro de samario necesitamos. A ver, para X igual a, mejor vamos a hacer otro. Sí, fluoruro de samario para X igual a 1. .1, perdón. Entonces ya sabemos que el coeficiente del samario, que es la letra C, debe de ser 1 menos X3 entre 3, y esto es 1/3, ¿no? Entonces ya quedamos que es 0.1 entre 3. Y les decía el problema que necesitan calcular para 0.5 gramos del producto, que era, por cierto, no es una sal, esto no es una sal, ¿eh? Alguien mencionó que era una sal, pero no es una sal. ¿Por qué no es una sal? La sal tiene un compuesto, una parte iónica, más bien es iónica, ¿no? Tiene una parte positiva y negativa, pero aquí parece ser que la parte positiva es esta, y ni siquiera sabemos los estados de oxidación hasta ahorita. Entonces, esta parte positiva es mucho más grande que esta. Entonces, esto no es una sal. Es más parecido a un óxido, pero está compuesto con flúor. Entonces, no es fácil determinar. Nada más dicen normalmente un compuesto en estado sólido y dicen un óxido, a veces dicen un cerámico. Cerámico se refiere a un óxido de cualquier cosa, óxido de un metal. Entonces a veces dicen eso, un cerámico, pero yo solamente lo llevaría a un compuesto en estado sólido, no le llamaría sal. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos que saber el peso molecular de este. Entonces empezamos, lo más fácil es hacerlo por factor unitario. O sea, esto significa todo lo multiplicamos por 1, ¿no? Siempre hacemos eso, multiplicamos por 1. Ok. Arsénico. 1 menos X. Flúor X. Y entonces, para multiplicar esto por 1, ¿qué factor necesitamos? Pues necesitamos sacar el peso molar. Entonces, le voy a poner delta, o le voy a poner una letra griega, a ver, alfa, alfa gramos de este compuesto de samario, hierro, arsénico, oxígeno 1 menos X, hierro, flúor X, perdón. Y eso es un mol
¿Un mol de qué? Es un mol de este mismo compuesto. Ajá. Y luego lo volvemos a multiplicar por 1. ¿Qué cosa es equivalente para que sea 1? Bueno, pues ahora ya tenemos un mol, pero ¿cuántos moles de samario nos dan? Más bien, ¿cuántos moles de samario flúor 3 se requieren para un mol de esto? Pues entonces quedamos que 1 menos X entre 3 moles de samario flúor 3 es un mol. Aquí dice la reacción, ya que la balanceamos. Aquí dice que es un mol, F vale 1. De samario, hierro, arsénico, oxígeno, 1 menos X, flúor, X. Y bueno, entonces, este entre este da 1, este entre este da 1, y mol, y no podemos pesar moles en la realidad, entonces necesitamos convertir un mol, o sea, lo volvemos a multiplicar por 1, samario, hierro 3, ¿y cuánto pesa un mol? Pues le voy a poner beta, porque no, ahorita no voy a calcular. Eso lo tienen que hacer ahí con la tabla periódica. Samario, flúor 3. Ajá. Y eso ya les da el valor. ¿Me pueden decir ya nada más para que todos lo sepan cuánto vale alfa? Por si alguien quiere revisar. Cuando es x igual a 0.1, ¿alguien lo tiene? 297.42. ¿Eso les salió a todos? Gramos. Ajá. Pues es el peso molecular de este compuesto. ¿Y beta? ¿Cuánto vale? 207.35. 207.35. ¿Todos les salió lo mismo? ¿No? ¿La Virgen les habla? A mí me salió un poco distinto. ¿Que el peso molecular? Sí, el peso molecular. Pero bueno, eso ya nada más es cosa de sumarlo, ¿no? Es un mol de samario, más 1 de hierro, más 1 de arsénico, más 0.9 de oxígeno, porque quedamos que X es igual a 0.1, más 0.1 de flúor. Entonces el flúor, por ejemplo, pesa 18.998, menos, y eso lo multiplican por 0.1, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo hiciste así? Sí. Bueno, pues esa es la idea. A ver si les queda mucha duda de cuánto pesa, que eso no les debe causar ningún problema. Ahorita busco mis notas donde tengo hecho este ejercicio y ya les digo cuánto debe pesar. Pero no creo que haya algún problema de eso, ¿verdad? Para sacar el peso molecular está muy fácil. ¿Dudas? No, todo bien. ¿No? ¿Todo así súper bien? Sí. Bueno, vientos. Era la única tarea, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con lo que estábamos viendo, que son métodos de síntesis, y este es un como break para ver cómo vamos a calcular cuando hacemos reacciones en estado sólido y en solvotermal. Voy a continuar con los métodos de síntesis. Voy a pasar tanto la grabación para en lo que busco la diapositiva. A ver, vamos a hacerla rápido. ¿Me la dictas? Sí, güey. Ujú. ¿Saben qué es lo malo aquí? No veo quién me habla. Y no me sé todas sus voces, no me las sé. A ver, Ok. cuando alguien participe, digan su nombre para que yo empiece a identificar sus voces. A ver Yo me si- llamo Yaylee. ¿Cómo? Yaylee. Jaylee.
A ver si no sueño después con voces, ¿eh? A ver, dinos, Jaylee. Dice lantano 2, oxígeno 3, Lantano 2, oxígeno 3. más estroncio, bueno, carbonato de estroncio, Creo que es el estroncio sería, no, ya está. Ajá, más. eh, manganeso 3, o 4, oxígeno 4, Ajá. y oxígeno molecular. Ok. ¿Y Y nos eso da? da lantano 1 menos X, Ujú. estroncio X, Ajá. manganeso O3, Sí. más dióxido de carbono. Ahí se las puse ya de acuates, porque esto al igual yo no se los debí haber puesto, pero el carbonato, les dije en la clase de síntesis que se descompone en CO2, ¿no? Dióxido de carbono. Entonces, este es un gas, este no es un sólido, es esa parte. Ok, ¿es todo? Sí, Y es el lo que oxígeno tengo. también se los puse de acuates, porque también eso ustedes cuando en la vida real no van a saber si hay que agregarle un oxígeno. Se lo puse porque es la primera aproximación que tienen estos temas y quiero que no les sea tan complicado que vayan a aprender. Tampoco si se enfrentan a un problema demasiado difícil en su vida, pues no aprenden nada. Como si al niño de la primaria le pusieran una ecuación diferencial y no ha llevado ni cálculo ni álgebra, pues no va a entender nada. A ver, entonces vamos a hacer rápido. A, B, C, D, E y F. Ajá. Hasta ahí vas bien. ¿Sí? Sí, Ok. Y luego planteaste las ecuaciones, ¿no? A ver, dime diciendo las ecuaciones que planteaste. ¿O no lo hiciste así? sí, Ok, entonces, ¿me puedes dictar las ecuaciones que planteaste? de lantano puse 2A Muy bien, ajá. es igual a 1 menos XC. 1 menos X, muy bien. Ajá. Luego nos vamos a brincar al estroncio, vamos a dejar el oxígeno al último. Ok, Ajá. puse B es igual a XC. B es igual a XE, correcto. Para el manganeso, 3C muy bien. igual a E. Sí, igual a E, muy bien. Luego, Carbono. ajá, sí, carbono. Bueno, ya vamos a hacer el oxígeno. Bueno, el carbono está bien. Para el carbono, entonces, ¿qué quedó? B igual a F. B igual a F. ¿Y para el oxígeno? Ok, aquí yo puse 3A más 3A, 3B muy bien. más 4C 4C, más 2D muy bien. igual a 13 más 2F. 3E más 2F. F. Ok, entonces como la del oxígeno es la más complicada, ¿no? Vamos a empezar por ahí. ¿Cuál sería lo más sencillo? ¿Alguien que se le ocurre algo? Y también con lo que nos preguntaron hace ratito que, ¿quién me dijo que, cómo, ¿me puedes decir tu nombre? ¿Quién dijo que le habían enseñado que primero usara la A como igual a 1? Marco. Bueno, Marco, también soy Marco. está bien, tocayo. A Sí. ver, entonces, a ver, tú, Marco, ¿nos puedes decir cuál es la mejor aproximación? Ahorita, luego la primera, la mejor asunción o el mejor supuesto que podemos hacer. A igual a 1, ¿nos conviene? Creo que no. ¿Qué nos conviene más? De acuerdo a lo que te expliqué ahorita, Marco, ¿qué nos conviene más? Poner E igual a 1. Muy bien, E igual a 1. Entonces, lo vamos a llamar a esta ecuación 1, 2, 3, 4,
y 5. Entonces, de 1, bueno, la primera, perdón, ya ando muy acelerado. Entonces vamos a utilizar la primera, es E igual a 1. Ajá, esa es es que una asunción me suena a cosa religiosa o algo así de ascender. Creo que es assumption. ¿Cómo se diría assumption en español? La asumición. No, Como un presupuesto, presupuesto. o sea, como algo que se presupone, ajá, no sé. Una asunción. Sí, es asunción, correcto, ¿no? Assumption. ¿Sí es la traducción Sí. correcta? Ok, entonces E igual a 1, y entonces de la ecuación 1, ¿qué nos queda? 2A es igual a 1 menos X, y entonces A es igual a 1 menos X entre 2. ¿Cierto? Luego de la ecuación 2, también ya sabemos que B es igual a X. De 3, ya sabemos que C es igual a 1 entre 3. Y luego de 4, no sabemos, ¿verdad? Ah, no, sí. De 4 ya también sabemos que F es igual a X, porque tenemos, le voy a poner de 4 y además 2. F es igual a X. Listo, ya nada más falta 5 y ahí tenemos que sustituir todos los valores que faltan. Lo único que no tenemos es D de dedo. Ajá, porque ya sabemos cuánto vale F, ya A, B, C y F. Ajá. ¿Hay alguna que me esté faltando? Bueno, ya tenemos todo menos el valor de D de dedo. Y entonces ya nada más sustituimos aquí y despejamos. ¿Sí? ¿Queda clara la duda? Yaeli, me dijiste, ¿verdad? Sí, Yaeli. Sí, es Sí, correcto. Sí. sí, ya vi. Me equivoqué en el assumption. Ok. Asunción, que no, ya no sé ni qué. Perdón que hable como chicano, pero luego no sé bien. Entonces, sí, E igual a 1 es lo mejor. Ajá. Obviamente puedes hacer otra, como nos dijo Marco. Tú puedes empezar que no, pues C es igual a 1, pero las ecuaciones te van a salir más largas, más complicadas. Ujú. Sí, gracias. Órale, pues. Vamos a, si ya no tienen dudas, y espero que con esto, con esta explicación les haya quedado claro cómo resolver toda la tarea. Entonces vamos a continuar y voy a hablar de síntesis. Mientras tanto, ya Yairi ya nos dice que sí es burla que hable como chicano. Homie. Bueno, ¿qué vamos a ver? Esto era lo de la clase pasada. Vamos a ver hoy un método de intercalación. Y este método no nada más sirve para intercalación. Sirve para obtener estados de oxidación que no tenemos originalmente. Podemos cambiar el estado de oxidación, pero en este ejemplo que estoy mostrando, vamos a explicar cómo se aplica a la intercalación, porque nos quedamos en la clase pasada con métodos de intercalación y vamos a ver otro método diferente. Entonces, este método consiste en una aplicación de corriente eléctrica, a lo cual se le conoce cuando está en una solución, ya sea sólida o líquida, se llama síntesis electroquímica. Entonces, en una síntesis electroquímica lo que hacemos es aplicar una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial, saben ustedes que implica una corriente eléctrica y la corriente eléctrica son electrones que se mueven de un electrodo a otro. Esos electrones se pueden transferir
a los átomos y eso los oxida o los reduce según la diferencia de potencial que estemos usando. Aquí está una gráfica de qué sucede cuando cambiamos la diferencia de potencial con respecto al tiempo. Entonces empieza en una diferencia de potencial de 0.8 volts y llega aquí a la menos 0.2 volts y entonces va cambiando aquí la diferencia de potencial y en consecuencia la naturaleza del compuesto químico. En el caso de la intercalación, cuando estamos hablando de intercalación, podemos introducir iones dentro de una matriz. Pero ¿qué pasa cuando introducimos iones? Ejemplos claros de esto es el litio introducido en el óxido de cobalto, litio introducido en el óxido de manganeso y litio introducido en el fosfato de hierro. ¿Por qué son ejemplos claros? Porque estas son baterías. Estos compuestos dieron lugar al premio Nobel del 2019, en diciembre del 2019. Los investigadores ganaron el premio Nobel por el descubrimiento de estos compuestos y los mecanismos. Pero además de poder almacenar litio, podemos cambiar las propiedades de los materiales, como les dije anteriormente. ¿Por qué? Si nosotros tenemos un compuesto que tiene niveles electrónicos, creo que no saben nada qué significa densidad de estados, pero si tienen compuestos que tienen niveles electrónicos hasta cierto nivel, les queda claro que al meter electrones, ese nivel electrónico va a cambiar, ¿verdad? Ajá. Y al cambiar, perdón que haya introducido esto de golpe, esto se llama densidad de estados, eso lo vamos a ver mucho más adelante. Pero yo creo que sí les queda claro que el nivel electrónico cambia, porque ahora tiene mayor cantidad de electrones. Imaginen que ustedes pueden contar cuántos electrones hay y la suma de los electrones llega a nivel 1, nivel 2, nivel 3, así, ¿no? Y esa es la densidad de estados. Y entonces, si suman esas cantidades, ahora va a cambiar, porque ahora ya hay un litio que también llegó con sus electrones. Y las propiedades físicas de los materiales con electrones y sin electrones, pues son muy diferentes. Ya vimos anteriormente, les hice unas preguntitas sencillas del titanio 4+, y me dijeron que no tenía electrones, y les expliqué cómo no tiene electrones, las transiciones electrónicas no ocurren, y entonces al no haber transición, pues es blanco, o transparente blanco cuando es en polvo. Entonces, estas propiedades electrónicas van a depender siempre de la cantidad de electrones que haya disponible. Y nosotros como químicos podemos jugar a meter electrones o a sacar electrones. ¿Cómo? Pues haciendo una intercalación. Y esa intercalación la vamos a hacer en algunas ocasiones con un método electroquímico. No voy a profundizar en este tema, si se fijan, estamos viendo síntesis así como que súper rapidísimo, porque en el temario hay muchos temas. Si están interesados en ciertos métodos de síntesis, sería recomendable que después en un curso posterior se inscriban a un curso exclusivo de síntesis. Pero vamos a ver por encimita que cambian las propiedades eléctricas y a lo mejor hasta magnéticas de los materiales según la cantidad de electrones que tengan. Ese es el mensaje que les quiero dar y eso lo podemos hacer intercalando iones dentro de un compuesto. Y aquí hay varios ejemplos, ¿no? De estos tres que están aquí, A, B y C, que les digo que se ganaron el premio Nobel por el entendimiento de estos compuestos. ¿Dudas? Vamos a ver otro ejemplo. Este es un ejemplo muy popular. Es el primer aislante topológico que se empezó a estudiar. Entonces, el compuesto original es de bismuto 2-selenio 3. El bismuto 2-selenio 3 es solamente esta parte verde con rojo. Entonces, el bismuto es el que está aquí adentro y el punto azul, y el selenio son los puntos rojos. Y ese es un compuesto laminar, eso quiere decir que se acomoda en láminas o en capas. Y una vez que se introduce el cobre,
cambian las propiedades totalmente, se vuelve superconductor. Que luego vemos qué es eso de... bueno, medio les explica, pero luego vemos a fondo qué es superconductividad. Pero total que se convierte en superconductor cuando el cobre ya está aquí en medio. Ahora, ¿cómo le metes el cobre? Pues con una reacción de electroquímica. Entonces, disolvemos iones de cobre en... Esto se llama... no me acuerdo si es... No es isocianato, es este... no recuerdo cómo se llama este compuesto. Creo que sí se llama isocianato. Es un compuesto orgánico. Para orgánica sí soy malísimo, ¿eh? Entonces, introducimos, este es como el solvente, y andan los iones de cobre aquí, aplicamos una diferencia de potencial con algo que se llama un galvanostato, y eso hace que una parte sea un electrodo, y aquí se pone el cristal de bismuto 2-selenio-3, y empieza a introducirse el ion de cobre dentro de este compuesto, se intercala, y entonces el compuesto final es cobre X, o sea, cierta cantidad de cobre se queda intercalado en el bismuto 2-selenio-3, y ya lo que se queda intercalado, pues ya se le hace algún tratamiento térmico, etc., para que se acomode y todo, pero viene con sus electrones. ¿Cuántos electrones tiene el cobre más? ¿10? ¿De 10? ¿O el cobre 0 es el que tiene 10? ¿Qué configuración No, cobre electrónica más es? sería de 10. ¿Cómo? Cobre 0 es de 10, S1. Cobre 0, entonces el cobre más. El cobre más. ¿Podría repetir? Es que se me trabó. ¿Cuál es Es un de 10. sí, la configuración electrónica del cobre más? 3 de 10. 3 de 10. ¿Los demás qué dicen? En el chat lo pueden poner. Sí. Sí, de acuerdo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos electrones perdió? 1. 1. Ajá, ¿y la configuración original cuál nos dijeron que era? 3 de 10, 4S1. 4 es 1 y perdió un electrón. Muy bien. Entonces, ¿ya están convencidos o no? Sí. Sí, o más o menos sí. 3 de 10 es correcto. Hay que estar al tiro con esas, ¿eh? Eso es de estructura de la materia, es de lo súper súper básico, y hay que estar bien al tiro con eso. ¿Va? Va. Órale, pues. Entonces, esa es una técnica, y cambia al meter electrones aquí, pues entonces debe de cambiar, trae una carga más, debe de cambiar el estado de oxidación de algo, ¿verdad? Puede ser que también entre en forma metálica, pero no es tan común. Entonces hay que tener en cuenta eso, y esto cambia mucho la estructura electrónica, le da otras propiedades totalmente diferentes, que sirve para diseñar dispositivos electrónicos. O sea, si ustedes diseñan un dispositivo electrónico, dicen, necesito algo que tenga una carga, que tenga electrones, que no tenga electrones. Pues entonces, ¿qué compuesto voy a usar? ¿Qué compuesto tengo? Por ejemplo, bismuto de selenio 3, pero no tiene electrones libres. Pues hay que meterle electrones. ¿Cómo se los metemos? Pues con una intercalación. ¿Sí? Eso hay que tenerlo siempre en mente cuando traten de diseñar un material. Vamos a ver ahora métodos de crecimiento de monocristales. Primero, alguien que me pueda decir qué cosa es un monocristal. Hay varios que están aquí, que están conmigo en Estados Unidos en el laboratorio, y si ya lo vimos. A ver, alguien que me pueda decir qué cosa es un monocristal. ¿No? Sin pena, si no los voy a regañar.
Es que, o sea, yo podría explicar con más de en lo que es un policristal, porque tengo entendido que un policristal es cuando crecen los cristales en Ajá, diferentes direcciones. Entonces, como que cada pedacito que crece en una dirección ajá, se llama grano. Y un monocristal es cuando crecen toda la red ajá, crece en una misma dirección. ajá. Es una partícula cuyo tamaño es considerable. Ahorita les digo de exactamente qué tamaño. Y toda esa partícula tiene ordenada en la misma dirección la parte cristalina, su parte cristalina, o sea, en el interior está ordenado. Ujú. Es igual que los materiales que hemos visto, que son cristalinos, pero aquí la diferencia es que la partícula es grande. Entonces, un monocristal es una partícula que tiene una sección amplia o grande de material ordenado en todas direcciones. Ujú. En resumen, ¿cuánto le llamamos grande? Bueno, eso es muy subjetivo, pero en general, si ustedes tienen algo que tiene una parte ordenada o que está todo ordenado en todas direcciones y ese tamaño alcanza unas 50 micras, ahí ya le empiezan a decir monocristal, de 50 micras para arriba. Menos, normalmente le llaman policristal. O sea, ¿qué sería un policristal? Que hay muchos granitos muy chiquitos que están ordenados, pero el tamaño es menor a 50 micras. O sea, sí están ordenados, cada partícula tiene orden, pero el tamaño es menor a 50 micras. Ahora, ¿qué pasa en el metal de una silla, por ejemplo? El metal, como nos dijiste, espera, se me olvidó tu nombre, ¿puedes decir otra vez? Para que a ver si... ¿Nos puedes decir tu nombre ahorita quién habló? Se llama Ana. Ah, Ana, ok. En una silla, por ejemplo, tenemos muchas fronteras de grano. ¿Por qué? Porque tenemos muchos segmentos ordenados en diferentes secciones. A lo grande se ve una sola pieza, pero cada pedacito tiene en una dirección, a lo mejor tiene 5 micras en una dirección, 5 micras en otra dirección, 5 micras en otra dirección. Ajá, ahí entonces esa no es un monocristal. ¿Por qué? Porque no está todo ordenado en una sola dirección. Tenemos muchas direcciones. Y en el monocristal, todo debe estar orientado en la misma dirección. Voy a salirme de aquí y voy a hacer rápido un dibujo de cómo sería. En un monocristal, digamos que todos están en esta dirección así. Todo. Digamos que el monocristal se viera así por fuera. Entonces todo en el monocristal, todo está ordenado de forma coherente. Coherente quiere decir repetitivo a lo largo del espacio o del tiempo. Digamos que está así. Pero en un metal, si nosotros lo vemos así y le hacemos una microscopía, resulta que tiene un pedazo, digamos así, luego otro acá, luego otro acá, otro acá, otro acá. Y esto está orientado en esta dirección, esto está orientado en esta dirección, esto está orientado en otra dirección diferente. Y cada pedacito tiene orientaciones en diferentes direcciones. A esto le llamamos grano, a esta sección que voy a colorear con azul, a esto le llamamos un grano. Y a esta sección, que es la unión, le vamos a llamar la frontera de grano. Ajá.
Entonces, un monocristal es una partícula que en su interior está ordenada periódicamente y todo está ordenado en la misma dirección. No tiene diferentes dominios, que también es otra forma de llamar a esta parte. Dominios. Ajá. ¿Hay duda hasta ahí? ¿Eso es un sí o es un no? ¿Puedes repetir otra vez, por favor, Marco? Es que se me trabó un poco. Disculpen que se trabe tanto. Lo que pasa es que estoy en Ciudad Universitaria y está aquí, rechaza el internet, y yo ya le dije al técnico que está malo, pero dice, es que nadie me lo ha reportado. Pues si yo te lo estoy reportando, pero en fin. Un monocristal, en inglés single crystal, significa que es una partícula cuyo interior está ordenado periódicamente y todo el material tiene la misma dirección. Ahora, si comparamos contra algo que es policristal, el policristal sí es cristalino. Esta sección que tenemos aquí es policristalina, esta es cristalina, todo esto es cristalino. Pero en el policristal tenemos diferentes secciones y diferentes dominios que están orientados en diferentes direcciones. Este está orientado en una dirección diferente a este. ¿Sí? Eso sería la comparación entre el policristal y el monocristal. Ahora les recuerdo que más o menos es un poco arbitrario, pero unas 10 micras más o menos. 50 micras. Arriba de 10 micras o 50 micras ya te dicen, o eso ya le llamamos policristal. Si es menor, yo creo que lo llamaríamos policristal. Si hay muchas partículas chiquitas ordenadas con este tamaño. ¿Por qué? Yo digo que ¿por qué toman esos tamaños? Esto es lo que puedes ver. 50 micras todavía lo puedes ver con tus ojos sin necesidad de microscopio. Lo ves y dices, ahí hay una particulita, y a lo mejor hasta alcanzas a ver que tiene una figura definida. Bueno, ¿queda ahora sí claro? Sí, Marco, gracias. Bueno, vamos a seguir con esto de la síntesis. Y vamos a empezar con las técnicas de crecimiento de monocristal. Y la primera técnica de crecimiento de monocristal, las primeras que vamos a ver, consisten en fundir. Melting significa fundir o fundido. O bueno, fundiendo más bien. Entonces, las técnicas que vamos a ver que implican fundir al material. ¿Qué necesitamos para aplicar a esta técnica? Hay diferentes métodos de crecimiento monocristal. Ya vimos una por encimita, ¿me pueden decir cuál es? La de precipitación. La de precipitación, muy bien. ¿Otra? La hablé por encima porque estaba hablando de otro tema. ¿Otra? La evaporación del disolvente. No, eso no lo hemos visto. Les dije por arrastre de vapor, ¿verdad? Sí se los platiqué y le dije que el vapor, y me pusieron el ejemplo del yodo, y me dijeron que con un cristal de yodo y así. Entonces el yodo, por ejemplo, no lo podemos crecer por un método de fundido, porque el yodo sublima. Ese es otro método por arrastre de vapor. Entonces, primer requisito, que todos los componentes tengan un punto de fusión similar.
No podemos tener unos que ni funden a 800, por ejemplo, sino que se funden hasta 3000 grados. Y otro, mezclarlo con otro que tenga uno muy diferente. Entonces tienen que tener un punto de fusión similar. Segunda condición, los componentes no deben de sublimar. Si subliman, por ejemplo, como el yodo, pues no podemos fundirlo, no podemos llegar al punto de fusión, porque antes de que lleguemos al punto de fusión, se va a hacer gas, se va a convertir en gas. Entonces, no podemos tener ningún componente que sublime. El selenio, por ejemplo, también, el litio, eso subliman muy fácil o tiene una presión de vapor muy alta. Con baja temperatura, la presión de vapor sube mucho y se convierten en gas. Entonces, no podemos utilizar esos. Y otra restricción es que tenemos que utilizar elementos con puntos de fusión relativamente bajos. Esto hablamos con puntos de fusión abajo de 1400 Celsius. ¿Por qué? Si la temperatura de fusión es más alta, pues nos va a costar mucha energía y técnicamente es muy difícil alcanzar temperaturas de fusión tan altas. Ajá, porque tenemos que calentar con algún láser, tenemos que calentar con alguna resistencia, y luego cómo lo vamos a contener, y luego qué otro material vamos a utilizar para mantenerlo en una cierta forma. Entonces, arriba de 1500 ya se convierte muy difícil, y entonces depende mucho del equipo que tengas disponible, pero las técnicas más comunes son abajo de 1400 Celsius. Y algo que se recomienda es tener ya una semilla del material. Una semilla es un monocristal chiquito del mismo material o de un material que tenga la misma estructura. Porque a partir de ese material que tiene la misma estructura, podemos hacer que se copie la estructura cristalina al material que sí deseamos. Entonces vamos a ver ya más a fondo. Este es uno de los métodos comunes o de los más viejos conocidos que se llama Czochralski. Czochralski, perdón. Entonces, ¿en qué consiste este método? Tenemos un crisol. Un crisol es un material como una vasija que está hecho generalmente de alúmina u otro material, que ya les puse algunos ejemplos. Y fundimos esto, llegamos al punto de fusión de este líquido. Y tenemos aquí arriba la semilla. La semilla es un material, un monocristal, les comenté, o sea, es un material ordenado que tiene la estructura cristalina que nosotros queremos, o incluso es el mismo material del que queremos crecer. Y este se conecta a una barra, se engancha de alguna forma, se pone un alambrito que normalmente es un alambre que se llama cromical, que es una aleación de cromo y níquel y resiste a altas temperaturas. Se hace girar y entonces empieza a tomar este líquido que es de la sustancia que nosotros queremos. Aquí hay un crisol, por ejemplo, en este caso, de grafito, y este crisol es de... no dice aquí. Sí, no. Bueno, este cristal, este ejemplo que está aquí es de silicio. Es un cristal de silicio este que está aquí. Entonces esta parte que está dentro es silicio líquido. O sea, por alta temperatura. Y esta es la semilla que generalmente es silicio y se crece de esta forma. Se va jalando o se va subiendo esta parte del cristal, de modo que va creciendo aquí una barra cada vez más larga. Entonces, estas pueden ser, de hecho, muy, muy grandes. En la clase de laboratorio les mostré, pero puede ser muy, muy grande. De hecho, este cristal que está aquí, lo puedes crecer de esta forma. O sea, este es el tamaño de una persona y queda así el cristal, y todo se sujeta desde esta barrita que está aquí arriba. Lo cuelgas y ya lo empiezas a hacer girar y lo creces. Este es un equipo, aquí lo están creciendo. Y aquí está este cristal grande fundido y es de silicio.
Estas barras de silicio se utilizan para hacer obleas que se utilizan en los procesadores, por eso les interesa crecer monocristales tan grandes, procesadores de computadora, me refiero. También se utilizan, por ejemplo, para hacer celdas solares. El silicio se dopa y hay otros tipos de semiconductores que se utilizan. Y entonces, entre más cristalino sea el material con el que se fabrica la celda solar, produce mayor energía eléctrica. Entonces es mejor tener uno que sea cristalino. Pues así la situación con este. ¿Tienen alguna duda de este método de Czochralski? ¿Qué significa dopar? Dopar significa cuando introduces un agente externo a la red cristalina. Por ejemplo, este compuesto es de silicio, ¿no? Les dije, aquí dice silicon. Silicon significa silicio en español. Entonces, dopar significa que le introduces algún agente. Por ejemplo, luego germanio o así, ¿no? Otro ion. Entonces, ese ion se mete entre la red y se acomoda ahí. Entonces, a ese compuesto le llamas dopado. Un compuesto dopado. Ajá. Es una palabra que se utiliza en estado sólido. No es un contaminante. Contaminante es, luego dicen, es que está contaminado. No. Contaminado es cuando tú tienes algo y no sabes qué es lo que tiene. Eso sí es contaminado. Se metió algo que no querías y no sabes ni lo que es. Eso sí se llama contaminante. Dopaje es cuando tú intencionalmente lo introduces en cierta cantidad para que haya algún efecto, por ejemplo, electrónico. En este caso, el dopaje se utiliza para que haya un efecto electrónico y cambie las propiedades electrónicas de los materiales. El silicio por sí solo es un aislante, no sirve de mucho, pero una vez dopado, se convierte en un semiconductor, ya sea tipo P, tipo N, que luego vamos a ver, y eso sirve ya para procesadores de computador una vez que está dopado. Pero no es que sea un contaminante. ¿Queda claro, Yesterday, qué es dopar? No estamos hablando de resistol ni de actividades ilícitas. ¿Sí? Vale. ¿Dudas? Bueno, vamos a ver otro método. Este se llama Floating Zone. Este es de mis favoritos, es de los más limpios, porque en el otro caso teníamos todo en un crisol. Y el crisol puede ser una fuente de contaminación. Incluso el mismo crisol puede transportar, por ejemplo, que era de grafito, pues transporta carbono, que era de alúmina, pues transporta aluminio a nuestra muestra. Pero en este, la muestra está colgando, por eso se llama floating. Floating significa flotar, está como flotando. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos un espejo aquí, que es cóncavo, que es como una elipse, y aquí tenemos una lámpara de muy alta energía. A veces puede ser otro caso, es con una bobina de radiofrecuencia, que es esta bobina, es coil, y RF se refiere a radiofrecuencia. Ajá. Entonces, también hay con láser, que el láser apunte a un solo punto, y todo lo enfoca a un solo punto. Entonces, este compuesto absorbe la luz y hace que se caliente. Entonces, el compuesto debe ser ¿de qué color para que se caliente? ¿Negro? Negro, o al menos oscuro. No puede ser un compuesto blanco. Si es un compuesto blanco, ya no te va a subir la temperatura fácilmente. Entonces, necesita ser un compuesto oscuro. Entonces, aquí hay una semilla, se pone aquí abajo. Esta se le llama, ¿dónde está la semilla? Seed row, es la semilla. Eso quiere decir que ya tiene la estructura. Y luego acá arriba se pone una pastilla muy larga del polvo. Se aprieta. Hagan de cuenta que es una pastilla como las que ustedes se toman cuando se enferman. Y esa pastilla está hecha con presión, como les expliqué, pero hay un método muy particular para hacer la pastilla larga, que es con un método hidrostático. Entonces se hace la pastilla,
que esta larga, se cuelga, se le hace un agujerito, se cuelga de aquí y se hace girar, y esta parte de aquí se empieza a calentar, que es esta ya es la real. Entonces esta la calientas con el láser, con la luz o con la radiofrecuencia, y empiezas a desplazar esta parte de arriba, que es la barra de alimento. Road es barra y feed es de alimento, y empiezas a bajarla, de modo que esta sección se empieza a calentar y empieza a crecer sobre la semilla. Una vez que se enfría, pues ya se va enfriando lentamente, porque lo estás alejando lentamente, lo empiezas a alejar lentamente del punto caliente, y empieza a tomar la forma cristalina y la estructura cristalina de la semilla. Ya hay algunos detalles. Esta gira a un lado contrario a la que gira la de arriba, y pues se debe de hacer muy lentamente ese cambio. ¿Hay dudas de la técnica aquí? ¿De cuál es el principio? ¿Cuál es el fundamento? El compuesto que se quiere es el que está en la semilla, ¿verdad? Sí, los dos. O sea, suponte que esa es la feed road, la de alimento. Es que se me hace extraño, creo que nunca había escuchado esa palabra en español, pero es feed road, o la barra de alimento. Y suponte que quieres crecer un monocristal no, bismuto no se puede crecer en esta técnica. Bueno, de óxido de rutenio, algo fácil, óxido de rutenio. Y entonces aquí pones óxido de rutenio, pero este es en polvo, o sea, es un policristal. Pero ya es óxido de rutenio, pero es un policristal. Y aquí la semilla es óxido de rutenio, es el mismo compuesto, pero ya es un monocristal. Ya está cristalina una parte amplia del material y en una sola dirección. Entonces aquí lo pones y aquí pones el policristal, pero hecho pastilla. También podrías hacer, espérame, dame un segundo. También podrías usar una semilla de otro material que sea diferente en composición química, pero misma estructura cristalina y más o menos similar parámetro de red. Por ejemplo, no estoy seguro, pero me parece que el rodio debe de tiene la misma estructura, es muy similar al rutenio. Entonces podrías utilizar aquí abajo óxido de rodio y acá arriba, si quieres, rutenio, óxido de rutenio. Rodio, perdón. O sea, abajo rutenio y arriba rodio. Ajá. Pero debe de tener misma estructura cristalina, ese es el punto. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Dudas? No, Marco. ¿No? La siguiente es una imagen de cómo se ve el aparato. Este es el elipse de aquí. Esto es la lámpara. Aquí tiene adentro lo que emite la radiación, ya sea la lámpara de halógeno en este caso, o el láser, o el de radiofrecuencia es diferente. El de radiofrecuencia tiene una bobina. Y aquí tiene unas mangueras para enfriar, porque obviamente la lámpara se va a calentar muchísimo, y este elipse también se calienta mucho y hay que enfriarlo porque si no se empieza a fundir por dentro. Y este es un tubo de cuarzo para controlar la atmósfera. Este es la parte de dentro, este es el tubo de cuarzo y pues controla la atmósfera. Entonces la luz atraviesa el tubo de cuarzo y se calienta en este punto, y esta es la parte que está caliente. Ahora, ¿cómo le haces para ver? Porque pues hay muchísima luz, no puedes ver directamente. Si tratas de ver, te quedas ciego. Pones una cámara con algún filtro y ya la cámara de video te saca la imagen y ya te estás viendo en una pantalla qué es lo que está pasando. Entonces aquí en este caso, esta es una técnica donde no tienes la semilla, sino que tienes los dos lados. Es una feed road, o sea, los dos lados es la de alimento. Entonces la calientas hasta aquí, lo empiezas a calentar, este está líquido, ya se funde, por eso son técnicas de fundido. Y aquí generas algo que se llama necking, o sea, lo haces como el cuello. Cuando lo adelgazas, disminuyes la probabilidad de que haya muchas direcciones en en el compuesto cristalino, se queda una sola dirección.
Cuando le haces delgaditito, lo adelgazas lo más que puedas y ya lo empiezas a crecer ya después de ese necking. Entonces de aquí está bajando esta parte que está aquí abajo, ya está formado el monocristal. Y esta parte de aquí arriba apenas está formando, se está fundiendo. Entonces igual aquí esto ya está formado el monocristal. Y aquí apenas lo va fundiendo. Esta parte donde se ve la línea brillante es la línea donde está caliente. Es a veces medio aburrido, porque a veces puedes durar varias horas ahí, 8 horas o 10 horas manipulando esto, entonces luego hasta es alucinado con estar viendo eso, no te puedes desconcentrar mucho. Y para ir a comer, así tienes que comer enfrente de la máquina y así, entonces es un poco cansado, pero el resultado es que puedes obtener un monocristal en poco tiempo. O sea, en un día, 2 días ya tienes el monocristal. ¿Dudas? No. ¿Seguro? No. O hay quien no entiende ni qué está pasando, pero le da pena preguntar. Bueno, creo que sí lo están entendiendo, pero bueno, esa es la idea. Ahora vamos a ver otro método. Este lo vimos en laboratorio, pero quiero que todos lo entiendan. Este método que vamos a ver, el que sigue, se llama Flux and Self-Flux Method. Ajá, entonces el Self-Flux consiste en tener un material que sea capaz de disolver al otro material, que en este caso el que es el que disuelve se llama flux. Es el que puede disolver. Y el material que queremos crecer se encuentra adentro. Ajá. Entonces, el ejemplo más claro es cuando disuelven ustedes sal en agua, que es la práctica que estábamos haciendo en el laboratorio, los que están conmigo. Entonces, el flux, en ese caso, sería el agua, y los cristales sería el material que queremos crecer, en ese caso, cloruro de sodio. Pero esa técnica es muy poderosa, porque imagínense que queremos disolver algún material que no es soluble en agua. Hasta aquí le vamos a parar. Faltan 5 minutos, si alcanzamos. No, ya me voy a detener. No vamos a alcanzar a verlo en los 3 minutos que nos sobran. Les quisiera preguntar si tienen alguna duda o algo mejor de la tarea, de los métodos, de algo, y ya la siguiente clase continuamos con Self-Flux and Self-Flux. Marco, nos comentaste que los errores te los mandamos por Telegram. Sí, o por correo. De preferencia por Telegram. Nada más díganme, yo tuve error en tal número. Y ya, o por correo. Y ahorita la hago de una vez, antes de irme a comer. Se me hace más rápido revisarlas en Telegram, pero por correo también puede ser. ¿Va? ¿Dudas? Marco, te preguntaron que si en Telegram por privado o al grupo. Igual y se cortó. Les decía que por Telegram lo pueden hacer en el grupo. Ahí no hay problema. O por privado, o sea, como ustedes quieran, me lo pueden mandar. Y nada más que reciba el mensaje, lo veo.